Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenidos una semana más a Abriendo Campos, el programa que te muestra todos los detalles que afectan a nuestra agricultura y ganadería. Como cada semana avanzamos la actualidad del sector primario y descubrimos a los principales protagonistas que dan vida al sector, como son nuestros agricultores y ganaderos. Si quieren conocer todo lo que rodea el campo, quédense con nosotros porque aquí comienza Abriendo Campos. Avanzan las negociaciones para la PAC y en España apuestan por la sostenibilidad del medio rural y en lograr mantener los mismos fondos que en la campaña anterior. El Ministerio de Agricultura lanza la consulta pública en relación con la comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026-2027, con el objetivo de crear un sistema de almacenamiento en el caso en el que la demanda sea menor debido a una cosecha abundante. Debaten las Cortes Regionales por la situación con los seguros agrarios. En el PP creen que lo que se invierte no es acorde a lo que se ofrece y en el Gobierno aseguran que España es puntera en seguros agrarios y continúan trabajando para mejorar en este aspecto. El cereal sufre una bajada considerable de su producción. Hoy conoceremos los detalles de esta bajada y analizaremos cómo ha ido la campaña. Avanzan las negociaciones por la PAC y en España siguen reivindicando unos fondos que sirvan para ayudar a la sostenibilidad del medio rural. Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, quien afirma que continuarán exigiendo una normativa que les adapte a las necesidades de los agricultores. Porque la concepción que se tiene es la de defensa del territorio que caracteriza todo el contexto europeo y en este sentido el mundo rural es el que garantiza la agricultura y la ganadería, pero sobre todo garantiza la alimentación de toda la población europea. En este sentido, reconocemos que han habido avances. Ahora, en estos momentos, es cuando empieza, dijéramos, la batalla importante de negociaciones en las que tiene que haber un compromiso e implicación máxima de los gobiernos. En el caso de España, recientemente, hace apenas 3 días, celebrábamos Consejo Consultivo, las comunidades autónomas con el ministro, y hay un consenso unánime de defensa y de posición común en la necesidad de afrontar esos retos de mantener el presupuesto dentro del marco financiero plurianual, pero también de que haya una gobernanza, unos reglamentos que se amolden a las necesidades de nuestros agricultores. No se puede cada vez exigir más en cumplimientos normativos, restando dinero que tiene que llegar a las explotaciones. Eso pondría en riesgo la continuidad de los cultivos y es algo que nunca vamos a aceptar y por lo que vamos a seguir peleando en cualquier reunión y en cualquier foro que tengamos ocasión. Por otra parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha puesto el foco en el aumento de la cantidad en la zona protegida para poder mantener los mismos fondos que en el periodo anterior. 2 puntos más haciendo un resumen en relación con agricultura. El que se refiere a la situación de la discusión de la PAC. El Consejo Europeo el pasado viernes tomó nota de la caja de negociación donde se ha hecho algunos avances sobre la estructura del presupuesto. España continúa reivindicando el que se aumente la cantidad contenida en la zona protegida, el llamado ring fencing, para poder mantener los mismos fondos que en el periodo anterior. Nos oponemos también a las cofinanciaciones nacionales y estamos luchando, y se ha hecho un cierto progreso bajo presidencia chipriota, para conseguir que el reglamento de la PAC incluya todos los elementos sustantivos. Aún no es el caso, pero estamos cerca, que deben ser incluidos en la PAC. Castilla-La Mancha ha publicado un sistema de avales valorados en 12 millones de euros destinados a la modernización de explotaciones agrarias, tal y como lo ha anunciado el presidente regional Emiliano García Paje en la Feria Nacional del Campo. El presidente cree en la unidad para que Bruselas rectifique. Y vamos a intentar mejorarlo. La Consejería de Agricultura precisamente hoy pone en marcha y publica ni más ni menos que un sistema de avales, 12,5 millones de euros, que tienen que movilizar y alcanzar a 120 millones de euros de inversión para la modernización de explotaciones. De eso se trata. Y además
el que estemos aquí todos hace que realmente nos mantengamos unidos. Yo necesito toda la unidad y toda la fuerza posible para defender en donde podamos, frente al Gobierno de España, que realmente en materia de política agraria comunitaria está al 100% alineado con lo que defendemos nosotros, ¿eh? Y estamos haciendo frente común con otros muchos países en Europa, porque la batalla de fondo que tenemos, aquí están las organizaciones agrarias, están muchísimos responsables del sector y todos estamos en el mismo barco. Estamos intentando que Bruselas rectifique. Y les voy a decir una cosa, y va a pasar, ¿eh? García Page también ha defendido la apuesta por la incorporación de jóvenes al campo, manifestando que pese al dinero invertido, tenemos el riesgo de encontrar una sociedad en la que nadie quiere encargarse. Yo a partir de la semana que viene voy a poder incluso defender de una manera representando a toda España y en buena medida a los intereses de muchas regiones de Europa, ni más ni menos que se apueste decididamente, y para eso es clave la PAC, que se apueste decididamente por la incorporación de jóvenes. ¿Alguien ha caído en la cuenta de que después de décadas gastando miles y miles de millones en el campo, la Unión Europea, nos estemos encontrando con el riesgo de verdad de que después de haber invertido tanto y ganado tanto, vayamos a una sociedad en la que nadie se quiere ocupar de esto? ¿Nos podemos permitir eso? Salvo que alguien crea que las películas van a ser todas de verdad y algún día terminaremos comiendo todos pastillas. Eso está a estas alturas. Los planes hidrológicos también han sido un tema del que se ha incidido. Castilla-La Mancha presentará alegaciones con el consenso del sector. De manera que sí, nosotros hemos planteado alegaciones. Es más, las vamos a poner en el portal de transparencia para que todo el mundo conozca las alegaciones que ha hecho la Junta. E invito a todas las administraciones, diputaciones, ayuntamientos, entidades, a que hagan públicas las alegaciones que han hecho a los planes hidrológicos. Es bueno que sepamos lo que cada uno decimos y que todos sepamos realmente qué nivel de batalla hemos estado dispuestos a dar, más allá de los mítines, me refiero, más allá de los actos públicos. Nosotros creo que lo hemos hecho, además, con el consenso del sector. Estoy muy agradecido a que hayan participado en esas alegaciones las organizaciones agrarias, los responsables, el mundo de las cooperativas, porque al final aquí no lo jugamos todos. El Gobierno regional renueva el convenio con el programa Reto Agua Castilla-La Mancha, un proyecto que lleva 3 años activo y cuyo objetivo es ayudar a los agricultores y agricultoras a gestionar mejor sus recursos. En este vídeo vamos a realizar un ejemplo del cálculo de la programación de riegos mediante un balance de agua simplificado en el suelo para un cultivo de almendro en la región de Castilla-La Mancha. Para acceder al programa se puede hacer desde esta dirección https://creagis.clm.es. Como primer paso se necesita ser un usuario registrado. Se puede registrar mediante un email. En mi caso, yo ya me encuentro registrado, nos entraría directamente al programa. En la primera pantalla se hará zoom sobre las distintas parcelas que se hayan creado, pero se representan las distintas estaciones agroclimáticas de la red SIAR, que se utilizarán como datos climáticos para el cálculo del balance de agua en el suelo y de riegos. En mi primer paso habrá que seleccionar una nueva parcela mediante el botón de añadir parcela. Se puede hacer una búsqueda progresiva en el visor GIS. Por ejemplo, yo podría incluir esta parcela de aquí, una nueva parcela que habrá que identificar con un nombre, almendro, por ejemplo, y aquí aparece un desplegable con las distintas estaciones agroclimáticas y su distancia. Por defecto se tomará la más cercana. Ya está localizada y guardada la parcela. En el siguiente paso habrá que añadir unos datos muy sencillos sobre la textura del suelo, la profundidad útil del suelo y el porcentaje de piedras. Habrá que guardar y se pasará a la siguiente pestaña, que es una pestaña de cultivo. En esta pestaña habrá que añadir los cultivos que vayamos a incorporar en la parcela y para cada campaña.
Como primer paso, en el botón Añadir cultivo y campaña, seleccionaremos el cultivo deseado. En este caso, cultivo leñoso y un almendro, variedad Laurane, cuya fecha de recolección pues será en este año 2021. Esta pantalla es muy importante porque nos permitirá seleccionar la distinta estrategia de riego a seguir. Aquí aparecen unas dotaciones de riego aproximadas. Estas dotaciones están calculadas para las condiciones medias, para un año medio o normal, en la zona de Albacete en este caso, y para un marco y un diámetro de copa de árbol determinado. Entonces, como ejemplo, para un marco de 7 por 6 y un diámetro de 3,3 metros, yo podría seleccionar distintas estrategias de riego deficitario. En este caso, vamos a seleccionar, por ejemplo, la de 3.100 metros cúbicos por hectárea. Las necesidades finales podrán aproximarse más o menos a estas en función de las condiciones reales finales del año. Además, si se modifica el marco o el diámetro de copa, pues estas necesidades también variarán sobre estos valores de referencia. En este caso, como ejemplo, pues vamos a dejar los valores por defecto de 7 por 6 metros cuadrados, un diámetro de copa de 3,3 y una estrategia de riego de 3.100 metros cúbicos por hectárea brutos. Estos datos quedan almacenados en el usuario y en el siguiente paso lo que haremos es seleccionar dentro de la parcela el cultivo con el que vamos a trabajar, que es el que acabamos de crear. Nos indica que indiquemos la fecha de inicio del ciclo. Por defecto, en esta zona, la brotación se produce alrededor del 8, el 10 de febrero. Entonces, como fecha de inicio tendremos el 8 de febrero del 2021, pero esta fecha se puede modificar, ¿vale? Se puede definir por el usuario. Una vez indicada la fecha de inicio del ciclo, se podrán generar los estados fenológicos. Como vemos aquí, hemos indicado que la fecha de brotación es el 8 de febrero del 2021 y el programa nos calcula 4 etapas de desarrollo fenológico mediante la utilización de la metodología grado-día acumulado. Estos valores o estas fechas pueden modificarse en la pantalla para adaptarlos al ciclo real, si se trata de otra variedad o hay algún cambio para ajustarlo. Como vemos aquí, pues tenemos día de hoy, 26 de febrero del año 2021, fecha de inicio, brotación el 8 de febrero y el programa prevé que esta etapa finalizará el 13 de marzo de 2021. Podemos ver el resto de fechas y, por ejemplo, pues nos indica que el final del llenado del fruto y la recolección se produce alrededor del 15 de septiembre, según unos datos medios, para los datos del año medio. Todo esto puede ajustarse. Además, se puede consultar pues, una pequeña referencia de cómo se definen los estados fenológicos. Una vez generados los estados fenológicos, pasaremos a definir los estados o las características del sistema de riego. En el programa aparecen unos valores por defecto adaptados a cada una de las estrategias de riego, pero esto puede adaptarse al manejo propio de la parcela. Indicaremos el intervalo máximo entre riegos, intervalo mínimo entre riegos, cada cuántos días como mínimo podría dar un riego. Esto puede modificarse y adaptarse. Dosis máxima de riego, dosis mínima de riego y la eficiencia del sistema de riego. Esta eficiencia incluye las pérdidas por evaporación del sistema y la falta de uniformidad. En el sistema de riego localizado, bien manejado, pues pueden ser alrededor del 90%, incluso superiores. Y luego aquí hay unos datos que nos permiten expresar pues, la pluviometría media de nuestro sistema. Con la distancia entre goteros, número de ramales por línea y el caudal por gotero, nos indicaría pues, los litros que descargamos por hora y por árbol y la pluviometría del sistema. Pues, con este sistema de 2 líneas por 2 ramales por línea y un caudal de goteros de 4 litros por hora, la pluviometría sería de 1,52. También puede modificarse. Esta parte es meramente informativa. Aquí hay una parte de configuración avanzada del riego que de momento no lo modificaremos. Guardando los datos de riego, en la siguiente pantalla nos aparecerán los resultados.
En esta pantalla se muestra con esta línea indicada como agua útil, es la evolución del agua útil en el suelo. Conforme avanza el ciclo y hay un consumo, el agua útil va disminuyendo y cuando hay una entrada, bien sea en forma de precipitación, como se ve en estos triángulos, o bien sea en forma de riego, el agua en el suelo aumenta. Importante, para cada estrategia de riego deficitario determinada aparecerá una línea roja que nos indica el límite en el que no deberíamos de cruzar o de bajar el agua útil en el suelo si queremos conseguir esa estrategia. Además, hay una franja de colores orientativas en la que en la zona naranja entraríamos o nos aproximaríamos a la zona límite y en la zona verde es una zona de confort en la que deberíamos de intentar manejar el agua útil en el suelo, puesto que si subimos por encima de esta línea el agua útil en el suelo, habría un riesgo de percolación. El programa automáticamente ya nos genera un calendario de riegos para intentar movernos dentro de esta franja verde. Indicar que desde la fecha de hoy hacia atrás son datos reales con datos de temperatura, de precipitación, reales de la estación. En una semana hacia adelante, desde el día de hoy y 7 días hacia adelante, son previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología y desde esos 7 días hasta el final del ciclo se toma como valor el valor medio o de un año medio, datos climáticos de un año medio. Obviamente estos datos no son reales, irán modificando. Según esta estrategia, pues el programa nos indica que con los datos reales hasta hoy y de hoy hasta el final del ciclo, para los valores de un año medio o un año típico, el riego bruto recomendado sería de 3.130 metros cúbicos por hectárea, 313 milímetros, con una precipitación efectiva durante el ciclo, aquí lo podemos ver para las distintas etapas, de 212 milímetros. Y obviamente si el año es más seco, será necesario pues, aportar mayores cantidades de riego para esta estrategia y si el año fuese más lluvioso tendríamos más precipitación, con lo cual disminuiría el riego. Estos valores se pueden ir ajustando al manejo real en parcela. Los datos de precipitación, haciendo clic, por ejemplo, esta precipitación, el 21 de febrero, se puede modificar en el cuadro de precipitación manual o mediante el calendario introducir una precipitación real y al igual que el riego real, por ejemplo, aquí nos indica que el primer riego sería recomendado el 7 de mayo para esta estrategia, pues clicando ahí es de 5,3 milímetros, yo podría modificarlo pues para adaptarlo a mi manejo. Por ejemplo, podríamos poner 7 milímetros y el programa automáticamente introduciría los 7 milímetros y haría un cálculo de ahí hacia adelante con la nueva programación de riegos recomendada. Igual, pues este valor podría eliminarse y el programa volvería a hacer un cálculo perfecto. Entre las ayudas que ofrece esta herramienta destacan una gestión más eficiente del agua, mejorar la fertilización y reducir los costes de producción de las explotaciones agrarias, a través de un programa que realiza la simulación del ciclo de cultivo y de riegos para todo el ciclo, además de hacer una previsión de riegos para 7 días en cultivos como el almendro, el pistacho o la vid, entre otros. El Ministerio de Agricultura ha lanzado la consulta pública en relación con la comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026-2027. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha destacado que la clave es contar con un sistema de almacenamiento que se activaría solo en el caso de una cosecha demasiado abundante que pudiera ocasionar precios muy bajos. Esta mañana publicamos en la página web del Ministerio la consulta pública en relación con la comercialización del aceite de oliva en la campaña 2026-2027. Es lo mismo que hicimos el pasado año. Esta medida es simplemente el inicio de un proceso. Al final, el año pasado no tuvimos que adoptar ninguna decisión final porque el aforo final y la situación de mercado permitió unos ingresos dignos para todos nuestros olivicultores, para todos los olivareros, pero es muy importante y es una norma que introduje en su momento en base al artículo 167 bis
de la Organización Común de Mercados de la Unión Europea de la posibilidad de establecer un mecanismo de almacenamiento en el supuesto de que una cosecha sea demasiado abundante y por tanto los precios, sobre todo estoy pensando en el olivar tradicional, sean excesivamente bajos. No quiero prejuzgar, leo comentarios en los medios de comunicación, pero no quiero prejuzgar porque no disponemos aún de los elementos del aforo que se efectuará a finales del próximo mes de septiembre o principios de octubre. Hemos acabado este año con 1.295.000 toneladas, lo cual supone una cifra inferior en un 9% a la del año pasado y superior en un 17% a la media de las últimas 5 campañas. El diputado regional del Partido Popular en las Cortes, Santiago Lucas Torres, ha puesto el foco en los seguros agrarios. Asegura que el dinero que se está invirtiendo no se traduce en lo que posteriormente se ofrece. Hoy traemos al Parlamento el sistema que cobra siempre, pero que no responde cuando realmente el agricultor o el ganadero realmente lo necesita. Hoy venimos a hablar de algo que debería de ser una garantía para el campo, pero que se ha convertido en un problema más para nuestros agricultores y ganaderos. Hoy venimos a hablar de los seguros agrarios. Y lo primero que hay que decir alto y claro es que el sistema de seguros agrarios tal y como está concebido, esto no funciona. No está funcionando para el agricultor, no está funcionando para el ganadero y desde luego no está funcionando para la región. Porque aquí hay una realidad que nadie puede negar. La Junta de Castilla-La Mancha destina 11 millones de euros de dinero de todos los ciudadanos a los seguros agrarios. Pero es que además los agricultores y ganaderos están pagando primas cada vez más elevadas, en muchos casos absolutamente desproporcionadas, en relación con los costes de producción, los márgenes del sector y la rentabilidad real de las explotaciones. Es decir, el agricultor paga más que nunca para estar peor protegido que nunca. No se puede obligar al agricultor a pagar seguros carísimos para luego dejarlo tirado cuando pierde la cosecha. Cuando el agricultor pierde su cosecha o el ganadero su producción, el sistema falla. El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha respondido a estas declaraciones. Argumenta que el seguro agrario español es puntero en el mundo y afirma que se ha batido récord en la región durante el año pasado, con más de 300.000 hectáreas siniestradas. Yo creo que cuando ha acusado de que qué aporta lo que estamos pagando de seguros agrarios en Castilla-La Mancha, se lo voy a decir claramente. En el año 2025 ha sido un año récord en Castilla-La Mancha en el que han habido más de 330.000 hectáreas siniestradas. ¿Sabe qué supuso los 11 millones de euros que le dimos a Agroseguro, con el que ayudamos a la contratación de seguros agrarios para nuestros agricultores y ganaderos en la región? Nada menos que la indemnización de 101 millones de euros. Eso no es ayudar al sector. Ponen en tela de juicio, y lo digo para los dos, para el Grupo Parlamentario Vox y para el Grupo Parlamentario Popular, y lo digo con todo el respeto. Si hacen una simple consulta en el Google y preguntan que cuáles países o qué países tienen el mejor sistema de seguros agrarios, verán lo que sale. Igual se lleva una sorpresa. Sale que el sistema de seguros español agrario es el puntero en el mundo. El precio de los fertilizantes sigue en una situación problemática, tal y como lo ha asegurado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Se muestra pesimista respecto a la recuperación de los precios y califica de insuficientes las medidas adoptadas por la Comisión Europea. Claramente la situación desde el punto de vista de los fertilizantes continúa siendo problemática y, como ya he dicho en los pasados días, aunque se solucionara el tema y el acuerdo fuera efectivamente cumplido, cosa que no está siendo el caso por parte de ambas partes en función de lo que está ocurriendo en Líbano, respecto de la posibilidad del tráfico por el estrecho de Hormuz, tardarían sin duda semanas, meses en recuperarse los precios normales y por tanto el funcionamiento también de petróleo, gas y en particular del tema de los fertilizantes. A este respecto quiero señalar que la Comisión Europea ha hecho una propuesta
Una propuesta que a mí sinceramente me parece absolutamente insuficiente, porque de lo que se plantea es única y exclusivamente el redistribuir o el reutilizar fondos del FEADER no ejecutados, pero no hay una aportación, digamos, de nuevo dinero para ayudar a agricultores y ganaderos. Afortunadamente en España ha estado el Gobierno de España respondiendo con 500 millones de euros que suponen la respuesta más fuerte que se ha hecho en el conjunto de la Unión Europea para ayudar a nuestros agricultores en relación con este sobrecoste de precios, y estamos analizando qué medidas adicionales hasta final de año se adoptarán el próximo lunes, día 29 de junio, en el Consejo de Ministros a celebrar en Madrid. La producción del cereal se ha reducido considerablemente en algunos puntos de la comarca. En este caso nos hemos dirigido hacia la pedanía de Tobarra para conocer cómo está yendo la campaña y averiguar las causas de esta problemática. Me llamo Antonio Martínez y soy el CEO del grupo Candelo, y que una de nuestras actividades principales, aparte de otras que tenemos, es desde siempre, desde hace 40 años, el comercio de los cereales. Entonces estamos en una finca de la que pertenece al grupo que cultivamos también, somos también agricultores, y estamos en la zona de Llín, precisamente en Tobarra, en un término municipal de Tobarra, en una finca de unas 400 hectáreas de regadío, en la que aparte de otros cultivos hacemos cereales de regadío, fundamentalmente destinados a semilla certificada. A nivel de Albacete vamos a hablar, se está en plena cosecha de los secanos, ¿vale? Esta zona precisamente es la zona sur donde antes se empieza en cereales, y ya recogiendo también la paja y el regadío, que siempre viene un poco más tarde y que está terminando de madurar para empezar a cosechar seguramente a partir de la semana que viene. Nosotros pertenecemos a esta empresa, la fundó mi padre, en Fuentealbilla, somos de Fuentealbilla, y bueno, hoy por hoy somos pues quizá una de las empresas más grandes de Castilla-La Mancha dedicadas a cereal y forraje. Y desde que nací, tengo 51, nací en esto, ¿vale? Me formé como economista y llevo siendo director general de este grupo unos 25 años. La producción de cereal, como sabéis, empieza con la siembra, ¿vale? Entonces la siembra del cereal se siembra sobre octubre, noviembre, ¿vale? Esa es la primera labor que se hace una vez preparado el terreno, el proceso de siembra de cereal y producción. Y después, después de sembrar, ahí nace el cereal, hay un proceso de ruleado para dejar la tierra lisa, ¿no? Para luego en la cosecha que esté bien, y después bueno, pues ya empezamos con las aportaciones siempre de fertilizantes. Bueno, en la siembra se aporta un fertilizante de fondo y luego ya se empiezan a hacer aportaciones de nitrógeno ya cuando va a empezar la primavera, que son el resto de aportaciones que se hacen para que vaya a su proceso final. Entonces, bueno, pues desde la siembra hasta que se cosecha en junio y se siembra en octubre, pues ese es el tiempo de cosecha de un cereal. Entonces, bueno, pues eso es cómo se produce el cereal. Vamos a ver este pivo, por ejemplo, que está sembrado de trigo Arturnic R1, que este año va a ser R2, va a ser la semilla del Arturnic, de esta variedad de trigo, que se va a sembrar en todos los sitios donde vendemos semilla el año que viene. Y ahora mismo lo que estamos comprobando, porque estamos cercanos ya a la cosecha, ya le hemos quitado el agua de riego porque el grano ya está maduro y simplemente estamos esperando a que el grano esté lo suficientemente seco, de 12 de humedad para abajo. Todavía le queda un poco, pero muy poco. Esta semana prácticamente el grano ya va estando, ya suena, no le voy a morder por si acaso me rompe un diente, pero prácticamente conforme lo estoy viendo, la semana que viene, finales, estamos entrando. El trigo no tiene ningún problema de caerse la espiga y se puede cosechar muy seco. En otros cereales, como puedan ser avenas o cebada, hay que tener mucho cuidado de que no se pase de seco, porque entonces sí que se nos puede caer la espiga y perder parte de la producción. Para el proceso del cereal, desde que se prepara el terreno hasta que se cosecha,
El uso de maquinaria en esas fases es principalmente cuando hay que preparar el terreno, obviamente tractor y aperos de labranza, como son cultivadores, discos, vertederas. Después, el siguiente paso, también con tractores, se usa con sembradoras. En algunos casos se puede hacer siembra directa sin tener que levantar la primera parte, como hemos dicho, de labor, que es otra cultura que también se usa de siembra de cereal. Por ejemplo, nuestro amigo Diego, que también conocemos, él tiene el proceso, lo hace con siembra directa, no hace esa labor. Entonces, después de siembra, ya lo que se usa con tractor son aplicaciones tanto de abonadoras, con aparatos con abonadoras arrastradas, como también se hacen aplicaciones de herbicidas y otros controles de malas hierbas, que eso se hacen también con aparatos pulverizadores, también con tractor. Y bueno, pues la última fase, que es la que está a punto de empezar aquí, de entrar a las cosechadoras, por supuesto, con camiones para recoger la mercancía para llevarlas a nuestras instalaciones. Esta finca, por ejemplo, porque para regar en el cereal se suele hacer, las parcelas son o bien pivots, que son obviamente cuando hay superficies grandes, porque tienen menos costes de instalación, porque es solo un pivot girando, por eso son redondos, ¿no? Y luego también donde la orografía no permite hacer parcelas grandes de pivot, porque son parcelas más irregulares o más pequeñas, sabéis que se hace con cobertura, es decir, se ponen aspersores a una distancia determinada y es la aplicación fija de riego. No se usa riego móvil, ya hace muchos años que no se usa. Se usa siempre riego por aspersión, ya sea en pivot o ya sea con cobertura, dependiendo de la orografía de la parcela en cuestión. Que España en cereales es muy diversa, de sur a norte. En general en España se producen de media unos 20 millones de toneladas de cereales, en un país que es deficitario en cereales porque es más ganadero que productor, es decir, hay que importar entre 15 y 20 millones de toneladas todos los años. La mayor parte de España es secano y las zonas de España grandes productoras, obviamente de norte a sur, Castilla y León es el gran granero de España, luego Castilla-La Mancha, luego Andalucía y algo Extremadura, ¿vale? Son las zonas productoras. Precisamente estamos en Castilla-La Mancha, pero estamos en el sur de Castilla-La Mancha. Yo siempre digo que no somos terreno, somos terreno de Albacete y por tanto de Castilla-La Mancha en lo geopolítico, pero no en lo agrónomo. Somos murcianos en esta zona. Entonces el cereal aquí ha ido desapareciendo porque la pluviometría es muy baja. Esta zona es de pluviometría de unos 200-250 metros cúbicos año. Entonces para secano aquí no es rentable el cereal en secano. Aquí los cultivos se han ido transformando todos a leñosos, a almendro y otro tipo de cultivos, se adaptan más al terreno, hablo secano, y en regadío también con goteos y todo eso también. De hecho aquí es una gran zona de producción hortofrutícola por la cercanía con Murcia y por las grandes empresas de hortofrutícola que hay. Por eso aquí sí que en cereal nosotros usamos, es costoso el cereal cuando hay que regarlo, obviamente, no tiene una gran rentabilidad, pero nosotros en nuestra empresa, esta finca la usamos para hacer multiplicación, es decir, para obtener las semillas del año que viene. Fíjate, para cereales el mejor clima en España es Castilla y León, ¿no? El que aúna pluviometrías más altas y temperaturas, inviernos fríos y secos que necesita el cereal, ¿vale? Entonces esta zona, el clima, el problema que tiene esta zona precisamente es eso, que tiene muy poca pluviometría. Yo siempre digo lo mismo, obviamente es un problema que todo el mundo sabe, ¿no? Que los hijos no pueden ser. Yo siempre he dicho que las ovejas siguen pariendo corderas, pero las pastoras no paren pastores, paren abogados, ministros, o sea, ingenieros, y lógico, ¿no? Lógico. ¿Por qué? Precisamente porque no es rentable. Porque si fuese rentable hoy en día, el trabajo en el campo es un trabajo que no es el que la gente tiene en la cabeza. Vamos en maquinaria autodirigida, con inteligencia artificial, digital, uno puede ir labrando en traje, en un tractor. O sea, el trabajo no es pesado, es casi todo mecanizado. En cereal todo es mecanizado desde hace ya muchos años, por tanto, si no existe ese relevo, quizás sea porque el padre no quiere que su hijo se meta en algo que lleva un proceso de poca rentabilidad que al final va a terminar cerrando. Porque hay otros países a nivel mundial que producen a mucho menos coste que nosotros y más rendimiento, y la logística hoy en día de traer barcos es más cómoda. Entonces, si no somos competitivos, por eso creo que hay, y obviamente hay un problema de relevo generacional, creo que sí. Pues mira, el hecho de trabajar con el agricultor, desde que nací y siendo agricultor, la lección más importante que he aprendido es que esto envenena, ¿vale? Dedicarte a hacer comida para los demás, ya sea el sector agrario como el sector ganadero, es algo que se mete en la sangre.
y es algo que por eso estamos todos metidos en esto, incluso con tantas bajas rentabilidades, tantos problemas meteorológicos, siempre quejándonos. ¿Y por qué seguimos? Porque es algo que enamora, porque yo creo que es un negocio que tiene algo de romanticismo, ¿no? Yo soy administrador y director de empresas, soy formado en economista y podría trabajar en un bufete, podría ser inspector de Hacienda, pues es otra cosa, pero yo creo que esos oficios no enamoran como enamora este. Pues una vez que recojamos el cereal y lo llevemos a la planta, en esta finca precisamente hay fincas de regadío que todavía tienen una cierta dotación de agua para seguir usando agua, y aquí se va a hacer segunda cosecha de brócoli. ¿Vale? Se va a hacer una cosecha de brócoli que va a ser de último de julio a noviembre-diciembre en el mismo pivo, ¿vale? Y en diciembre-enero, por ejemplo, por el caso de este pivo, se volverá en diciembre-enero a labrar ese brócoli ya que ya se ha cogido. El brócoli puede dar una o dos cosechas, en este caso se hace solo una, que es la segunda parte hasta invierno. Volveremos a preparar la tierra en enero y volveremos a sembrar otro cereal. O sea que realmente sí que somos intensivos en esa producción, intentando que al final, un poquito de acá y un poquito de allá, sigamos manteniendo una rentabilidad que nos permita. Pero aquí tenemos la suerte de que tenemos regadío. En secano lo único que se hace es esperar a preparar la tierra para hacer una rotación de otro cultivo, puede ser una leguminosa, o en este caso, en estas fincas con tan poca pluviometría, se hace mucho año y vez, se barbecha mucho, porque el barbecho puede aguantar un poco más la humedad y resembrar en estas zonas al final es fracaso casi seguro. Llevamos 3 años que prácticamente no se han cosechado aquí, por una sequía brutal que hubo hace 3 y estos 2 años que tampoco ha sido muy bueno. Este año vamos a ser un poco los reyes del mambo, sí que se cosecha y está en buenos rendimientos. Han venido bien las pluviometrías de las tormentas ahora de levante en el mes de mayo, aunque se apuró un poco abril, debería haber llovido un poco más, pero sí, claro, va todo cada vez más abajo en producción, ya no solo por eso, sino porque se van dejando poco a poco tierras que no llegan a la rentabilidad de lo que cuesta cultivar a una media. Entonces estamos en una zona de secano de una media de 1.000, 1.500 kilos por hectárea, este año a lo mejor hay 2.000, pero no cubre costes, ni siquiera con la PAC cubre costes de lo que cuesta cultivar una hectárea. Porque al final además los precios de los cereales últimamente no acompañan y están especialmente bajos, y los costes de producción han ido subiendo, como llamo yo, en escalera solo de una vía, que es de subida. O sube o se queda, o sube o se queda. Los costes energéticos obviamente se ha visto que están muy caros, el gasóleo es el principal coste energético que tiene la maquinaria agrícola, y el resto de costes también, costes laborales, impuestos, son costes que han ido subiendo esa producción de esa hectárea, los fertilizantes, hacia unos 600-700 euros por hectárea, cultivar una hectárea de secano. Si tenemos 2 toneladas este año y la avena, por ejemplo, que había aquí sembrada, está a 160-170 euros tonelada, como comprenderán, no estamos cubriendo costes. Ni siquiera con la ayuda europea que nos da la PAC, que aquí son unos 100 euros por hectárea. Pues son zonas de bajo rendimiento, por eso claro que se nota y se va a seguir notando, por supuesto, porque nadie está obligado a trabajar en algo para perder dinero. Bueno, consecuencias a nivel nacional y de seguridad alimentaria ninguna, ¿vale? El mercado va a estar abastecido siempre con la importación y a nivel mundial se produce más cereal de que hace falta, o sea que, y el problema también, y el logístico también, estamos siempre con barcos. Hoy mismo estamos cosechando en Tobarra cebadas y está entrando ya cebada para el 1 de julio en Cartagena de importación. Y fíjate, si estamos cosechando estamos al lado, ¿no? Que aquí estamos cerca de una zona de gran consumo de cereal, como es el porcino de Murcia, ¿vale? Una gran integración de porcino ahí, y se consume mucha cebada. Entonces, al final, esto es un negocio a nivel mundial, y entonces, pues las consecuencias a nivel de consumidor nacional están garantizadas, ¿vale? No quiere decir eso que el agricultor no haga falta para conservar, porque fundamentalmente una tierra no cultivada es una tierra llena de brozas, una tierra medioambientalmente poco protegida. La Unión Europea lo que quiere es que el campo esté cuidado y esté cultivado. El mayor ecologista que existe es el agricultor. Una tierra sin cultivar es una tierra que al final no está bien cuidada y eso repercute en incendios, repercute en plagas y repercute en todo. Entonces, tener una tierra cultivada tiene algo más que solo la propia rentabilidad, por eso de la Unión Europea pues se ayuda con subvenciones y tal, y es algo que siempre estamos quejándonos, que debería haber más medios todavía en ciertas regiones y la Unión Europea parece que va un poco por los recortes en vez de por la ayuda. Vamos a ver si entre todos conseguimos que sigamos aquí por muchos años, que creo que es bueno para la sociedad en general. El tema de las ayudas y la PAC es algo que está, vamos a ver, si España es tan diversa como que aquí una hectárea de cereal da 1,5 kilos, 1,5 toneladas y media de media, y en Castilla y León la media son 5 o 4,5, con casi los mismos costes de producción. Fíjate, si España es diversa y lo pequeña que es, imagínate Europa, ¿vale? ¿Qué tiene que ver un agricultor chipriota con uno noruego, ¿no? Entonces yo creo que el problema que tiene la PAC precisamente ya no es tanto el presupuesto, sino como adaptarla más a los terrenos.
¿vale? Y la PAC, que están haciendo un poco café para todos, cuando te haces la media, a las grandes superficies, a los grandes productores les viene bien, pero a los pequeños no se queda suficiente ayuda, y es lo que está haciendo. Entonces, pues un poco eso es mi opinión sobre las ayudas de la PAC. Por eso aquí las PAC son muy bajas. Son de alrededor de 100 euros cuando una PAC de un agricultor de Castilla y León, que produce mucho más, casi con las mismas toneladas de fertilizante que aquí y con la misma semilla, también su PAC se acerca más a los 200 euros, cuando debería ser al revés. Sí. Pero bueno, hay otra serie de condicionantes. No quiero yo con esto que los de Castilla y León digan que quieren que les baje la PAC, porque me dedico al comercio de cereales en toda España. Es una idea. Bueno, el principal es la esperanza y pelear entre todos a que esto, pues, obviamente lo que he dicho son problemas, pero también tienen grandes soluciones siempre y cuando las instituciones públicas apoyen. La esperanza, y en el cereal en estas zonas, en la zona de Llín y Tobarra, que no haga nada por tradición sino por innovación, ¿vale? Y que piense sus costes, ¿vale? Y que pasen a siembra directa, que ajusten mucho los costes, porque los precios ya sabemos lo que son. Entonces eso en cereal, y que obviamente diversifique la explotación, que no se meta solo una explotación solo con cereal, que aquí no creo que prácticamente nadie. Todo el mundo tiene un poco diversificado, viña, sobre todo almendro también, y olivo, que también es una zona de olivo, que el olivo está creciendo, que no deje el cereal, pero que intente diversificar y que tenga un poco de todo, porque el cereal hay años que en esta zona prácticamente no se cosecha. Después de la publicidad conoceremos una curiosa técnica que es capaz de medir episodios de sequía. No se muevan, hasta ahora.